Después de una discusión, mis hijos me abandonaron a 1650 kilómetros de casa en la carretera. Pero a la mañana siguiente me rogaban por mi ayuda. Entonces decidí hacer algo que nunca imaginaron. El primer golpe fue el silencio. Un silencio tan vasto y abrupto que pareció absorber todos los sonidos del mundo. No era el silencio tranquilo de la madrugada en el campo, ese que acuna con el susurro de los insectos y el roce lejano de las hojas. No, este era un silencio pesado, denso, violento. El rugido del motor del viejo Renault Scenic que había sido la banda sonora de las últimas 12 horas se apagó de golpe, dejando un zumbido fantasma en mis oídos. Y luego el segundo golpe, el clic de las 4 cerraduras de las puertas accionándose al unísono. Un sonido metálico definitivo que resonó en el hueco de mis entrañas como un portazo. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Daniel, mi hijo mayor de 22 años, no me miraba. Su perfil, tan parecido al de su padre en los años buenos, estaba tallado en piedra. Respiraba hondo, con una determinación que heló la sangre en mis venas. En el asiento trasero, Laura, de 19, tenía la cabeza gacha, jugueteando compulsivamente con el flequillo, una manía de niña que reaparecía en los momentos de crisis. Sus hombros, delgados bajo la fina chaqueta de pana, temblaban levemente. Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué paramos aquí? Mi voz sonó débil, una sombra de lo que era, cargada de una confusión que empezaba a teñirse de pánico. Él no respondió de inmediato. Sacó el teléfono móvil del bolsillo de su vaquero y lo consultó con una calma que me resultó obscena. La luz de la pantalla iluminó sus facciones duras, sus ojos que evitaban los míos. Aquí es un buen sitio, dijo por fin. Su voz era plana, carente de toda inflexión. No era la voz del niño al que le leía cuentos hasta que se dormía, ni la del adolescente que me confesaba sus primeras penas de amor. Era la voz de un extraño. ¿Un buen sitio para qué, Dani? Insistí, mi mano buscando instintivamente el contacto de su brazo. Él se apartó como si mi tacto lo quemara. El gesto fue tan brusco, tan lleno de repulsión, que me dejó sin aliento. Laura emitió un pequeño gemido ahogado en el asiento de atrás. Para esto, mamá, dijo Daniel, y por primera vez me miró. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, no tenían calor. Eran pozos fríos, llenos de un resentimiento, que aunque lo había intuido en los últimos meses, nunca se me había mostrado tan desnudo, tan cruel. No podemos más, no te aguantamos más. Las palabras no encontraron en mí un camino inmediato hacia la comprensión, rebotaron absurdas en mi mente. No te aguantamos más. ¿Qué significaba eso? ¿Aguantarme a mí? ¿A su madre? La que les había dado de comer, les había secado las lágrimas. Había trabajado hasta la extenuación en 2 turnos para pagar sus estudios después de que su padre nos dejara. La que había renunciado a todo, incluso a la idea de ser algo más que una madre, por ellos. ¿Qué estás diciendo, hijo? Balbuceé, sintiendo como un frío glacial empezaba a extenderse desde mi núcleo hacia mis dedos, mis pies. No entiendo. ¿Es que nunca entiendes, mamá? Estalló Laura desde atrás, su voz un chillido cargado de lágrimas y rabia. Siempre eres la víctima, la pobre madre que lo da todo por sus hijos ingratos. No puedes ver más allá de tu propia martirología. Me giré hacia ella completamente perdida. Su rostro tan bonito estaba contraído por una mueca de dolor y furia. Laura, por favor. ¿Martirología? ¿De qué habláis? ¿He hecho algo? ¿Os he dicho algo? Estamos de vacaciones, volvemos a casa. Esa no es nuestra casa, gritó Daniel, golpeando el volante con la palma de la mano. El golpe seco hizo estremecer el coche. Nuestra casa se fue a la mierda cuando papá se fue, y tú te convertiste en una sombra. Vivimos en tu museo del dolor, mamá. Cada plato en la mesa, cada foto en la pared, cada silencio en el salón, es un recordatorio de lo que perdimos, y ya estamos hartos de arrastrar tu tristeza. Cada palabra era un cuchillo fino y afilado que iba encontrando lugares en mi alma que ni siquiera sabía que existían. Respiré hondo, intentando encontrar aire en un habitáculo que de repente se había quedado sin él. El olor a café del termo, a las galletas que habíamos picado horas antes, me resultó de repente nauseabundo. Os he dado todo lo que he podido, conseguí decir, con una voz que no reconocía, quebrada y minúscula. Después de que vuestro padre, después de lo que pasó, ¿intentaste vivir a través de nosotros?
Lo cortó Daniel, su tono de nuevo glacial, controlado. Tus sueños, tus frustraciones, tu miedo a la soledad. Laura y yo no somos tu terapia, ni tu proyecto de vida. Tenemos nuestras propias vidas, y no te queremos en ellas, no así. No te queremos en ellas. La frase se instaló en mi centro, pesada como una losa de hormigón. Los miré a los dos, a mis hijos, a las dos personas por las que habría muerto sin dudarlo un segundo, y vi a dos extraños, dos enemigos. ¿Y qué proponéis? Pregunté, sintiendo como las lágrimas calientes y traicioneras empezaban a nublarme la vista. No quería llorar, no delante de ellos, no ahora. Daniel respiró hondo, como un cirujano antes de un procedimiento complicado. Que te bajes del coche. El mundo se detuvo. Literalmente. El leve viento que acariciaba los pinos se calmó. Los grillos enmudecieron. Mi corazón, creo, dejó de latir por un par de segundos. ¿Perdón? Fue lo único que pude articular. ¿Te bajas aquí? ¿Ahora? Dijo él, con una frialdad que me heló el alma. ¿Tienes tu teléfono? ¿Tienes tu cartera? Llama a una grúa, pilla un taxi, haz autostop, como quieras. Pero este viaje con nosotros se acaba aquí. No podía ser. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Cualquier momento me despertaría sudando en mi cama, con el ruido de Laura duchándose y el olor del café que Daniel se preparaba cada mañana. Esto no era real. Los padres abandonan a los hijos, no al revés. La biología, el instinto, el amor, todo se rebelaba contra la idea. Daniel, por el amor de Dios, supliqué, las lágrimas rompiendo ya el dique y corriendo libres por mis mejillas. Esto es una locura. No podéis hacerme esto, soy vuestra madre. Laura volvió a hablar, su voz ahora más baja, quebrada por el llanto, pero no menos firme. Por eso mismo, mamá, porque eres nuestra madre, y deberías querer lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es seguir sin ti, por un tiempo, para respirar. ¿Respirar? Grité, el pánico convirtiéndose en una bola de indignación y dolor en mi garganta. ¿Os estoy ahogando? Os he dado todo el oxígeno que he tenido. ¿Nos has dado tu aire viciado, mamá?, dijo Daniel, abriendo su puerta. El interior del coche se inundó de la fría y densa aire de la noche, y ya no podemos más. Bajó del coche, camino hacia mi lado. Yo me encogí en el asiento, como una niña a la que van a golpear. Vi su silueta a través del cristal. Mi primer bebé, el niño que me apretaba el dedo con su manita tan pequeña, que no llegaba a rodearlo del todo. El adolescente al que recogí borracho una noche del parque, y que lloró sobre mi hombro pidiéndome perdón. El hombre que ahora abría mi puerta, y me miraba sin un ápice de ese amor. Sal, ordenó. No, me aferré al cinturón de seguridad, a la funda del asiento, a cualquier cosa. No, Daniel, no lo hagas. Por favor, te lo pido por favor, nos arrepentiremos todos. Ya nos arrepentimos de no haberlo hecho antes, replicó él. Y entonces su mano, la misma que yo había besado 1000 veces, se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza que me hizo daño. No era brutal, pero era implacable. Era la fuerza de una decisión tomada. Suéltame, Daniel. Laura, grité, mirando hacia atrás, buscando en los ojos de mi hija un rescoldo de piedad, de cordura. Ella me miraba, llorando en silencio, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre, pero asintió con la cabeza, asintió con la complicidad de su silencio. Daniel me desabrochó el cinturón. Tiró de mí con esa fuerza fría y determinada, mis fuerzas diezmadas por la sorpresa, el dolor y la incredulidad, no eran rival para las suyas. Salí del coche casi de un volantazo, tambaleándome sobre el gravilla suelta del arcén. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, erizándome la piel. Vuestros abuelos, vuestros tíos, ¿qué van a pensar? Farfullé buscando desesperadamente un argumento, un clavo ardiendo al que agarrarme. ¿Les hemos escrito un email? ¿Les explicaremos nuestra versión?, dijo Daniel, cerrando mi puerta con un portazo que resonó en la noche como un disparo. Se dirigió de nuevo a su lado del coche. ¿Mi bolso? ¿Mis cosas?, grité, viendo mi bolso en el suelo del copiloto. Él lo cogió, abrió la cremallera, sacó mi cartera y mi móvil, y me los lanzó. Cayeron a mis pies, en el polvo. El gesto fue tan humillante, que me dejó sin palabras. Metió el bolso de nuevo en el coche, y cerró su puerta. Se sentó. Arrancó el motor.
El rugido fue atronador después de ese silencio mortal. Las luces se encendieron, cegándome. Yo estaba allí, de pie, temblando, con los brazos cruzados sobre el pecho, con las lágrimas helándose en mis mejillas, viendo el perfil de mis hijos tras el parabrisas. Daniel metió la primera. El coche empezó a moverse. Lentamente. Avanzó unos metros. Y entonces se detuvo. Mi corazón dio un vuelco de esperanza insensata. Se arrepentían. Era una broma de mal gusto, una lección cruel que ahora reconocerían. La ventanilla del conductor bajó, la cabeza de Daniel asomó, respiré hondo preparándome para sus disculpas, para su abrazo. Por cierto, dijo, su voz cortando la noche como un cuchillo, comprueba el email, te mandamos algo, para que entiendas. Y entonces la ventanilla subió. El coche aceleró, las luces traseras se alejaron, dos puntos rojos que se hicieron más y más pequeños, serpentearon en una curva y desaparecieron. El silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio de la ausencia total, el silencio del abandono. Me quedé allí plantada, durante no sé cuánto tiempo, minutos, tal vez media hora, temblando, llorando en silencio. El mundo era enorme, oscuro y frío. Yo era infinitesimal, un punto insignificante en una carretera perdida. 1651 kilómetros. Esa cifra me resonó en la cabeza. Daniel la había dicho antes, durante el viaje, consultando el GPS. Faltan 1651 kilómetros. De nos, mamá. Era la distancia exacta a casa. A la que ya no era mi casa, al museo de mi dolor. Un camión pasó a toda velocidad a mi lado, sacándome de mi estupor. El aire que desplazó me hizo perder el equilibrio, y casi caigo. El ruido fue atronador, brutal, me acurruqué instintivamente hacia la cuneta, lejos del asfalto. El peligro era real, estaba sola, en mitad de la nada, de noche. Con manos que no dejaban de temblar, recogí mi móvil y mi cartera del suelo. El móvil tenía un 65% de batería. La cobertura era débil pero había una barrita. No se me ocurrió llamar a la policía. La vergüenza era más fuerte que el miedo. ¿Qué iba a decir? Hola, mis hijos, a los que he criado sola, me han abandonado en la carretera porque soy una carga emocional. El ridículo, la humillación me abrazaban. Recordé las palabras de Daniel. Comprueba el email. Con dedos entumecidos por el frío y la conmoción, abrí la aplicación del correo. Había un nuevo mensaje enviado hacía una hora. De Daniel a Tess. Asunto para que lo entiendas. Lo abrí, no había texto, solo un archivo de audio adjunto. Lo presioné con el corazón latiéndome en la garganta. Al principio solo hubo un poco de estática, luego la voz de Daniel, pero no la fría de hacía unos minutos, sino una voz cansada, emocionada, grabada evidentemente en secreto. Laura, tienes que convencerla. No podemos seguir así. Desde la última vez, desde que intentó lo del medicamento, ya no es seguro. Para ella ni para nosotros. Vive en el pasado. Cada vez que voy a ver a mi novia, siento que la traiciono. Cada vez que Laura sonríe, ella la mira con pena, como si no tuviera derecho a ser feliz. Es como una sombra que nos persigue. Tenemos que forzar un cambio, una sacudida, para que reaccione, para que busque ayuda de verdad. Si no, me da miedo lo que pueda pasar. Para ella, tenemos que ser fuertes. Por ella. La grabación se cortó ahí. Yo me dejé caer en la cuneta, la hierba húmeda empapándome los vaqueros. El mundo giraba. La última vez, lo del medicamento, no era así. Eso había sido un error, un despiste. Mezclar la medicación para la ansiedad con el ibuprofeno fue un accidente. Se lo dije. Les dije que estaba tan cansada que no me fijé. Ellos no me creyeron. Pensaron que fue un intento, que quise. Un sollozo seco, desgarrador me sacudió. No solo me abandonaban creyendo que era una suicida en potencia, una enferma mental de la que había que protegerse. Su crueldad estaba vestida de una preocupación retorcida, de un es por tu bien que era aún más venenoso. El frío calaba ya hasta los huesos. Tenía que moverme, tenía que pensar, pero no podía. El dolor era demasiado grande. Era un animal herido de muerte, acurrucado en la cuneta, lamiéndose las heridas que le habían infligido sus propias crías. Miré el móvil. La tentación de llamarles,
de suplicar, de gritarles que se equivocaban, era inmensa, pero no lo hice. Sus palabras, su frialdad, la grabación, había una verdad ahí, una verdad dolorosa. Yo estaba triste, yo vivía en el pasado, mi dolor por el abandono de su padre, Mauricio, que nos dejó por una mujer más joven hacía 8 años, era el centro de mi universo, y sin quererlo los había hecho prisioneros de ese universo. Pero, ¿merecía esto? ¿Merecía ser arrojada a la noche como un perro enfermo? Un coche se acercó, reduciendo la velocidad. Una furgoneta blanca, sucia de barro, se detuvo unos metros más adelante. Mi instinto de supervivencia pudo más que la parálisis. Me puse en pie de un salto, el corazón embistiéndome las costillas. El miedo al abandono fue reemplazado por un miedo más primitivo, más inmediato. La ventanilla del copiloto bajó. Un hombre de unos 50 años, con una gorra de camionero y una barba de varios días, asomó la cabeza. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita ayuda? Su voz era áspera, pero no parecía hostil. Yo debía ser un espectáculo patético, una mujer de 48 años, llorosa, temblando de frío y de miedo, sola en una carretera a las tantas de la madrugada. Y, tartamudeé, incapaz de articular una palabra. ¿Se le estropeó el coche? ¿La dejaron aquí?, preguntó, con una perspicacia que me sorprendió. Asentí, incapaz de hablar. Era más fácil que explicar la verdad. No es sitio para una mujer sola. Suba. La llevo a la siguiente gasolinera. Hay un bar que está abierto toda la noche. Puede llamar desde ahí. Dudé. Todo lo que mi madre me había enseñado sobre no subir con extraños gritaba en mi cabeza. Pero ¿qué alternativa tenía? ¿Morir de frío o que me atropellaran? Asentí de nuevo. Recogí mis cosas del suelo y caminé hacia la furgoneta con las piernas entumecidas. Abrí la puerta y subí. El interior olía a tabaco fuerte y a café rancio. El asiento estaba gastado y sucio. El hombre me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Metió la marcha y arrancamos. Me llamó Eusebio, dijo después de un rato de silencio, roto solo por el run run del motor. Transporto pollos. Huelo un poco a gallinero, lo siento. Elena, murmuré, mirando por la ventanilla, cómo la negrura absoluta empezaba a romperse con alguna luz lejana. Gracias. No hay de qué. A veces la carretera se pone fea. Hay que echar una mano. La simpleza de su gesto, la calidez humana básica después de la traición más profunda, hizo que una nueva oleada de lágrimas me nublara la vista. Volví la cabeza hacia la ventanilla para que no las viera. En 10 minutos, llegamos a una gasolinera iluminada por luces de neón que parecían querer desafiar a la noche. Era un oasis de civilización vulgar y necesaria. Eusebio se detuvo frente al bar anexo. Aquí estará bien. Tienen teléfono. Puede pedir un taxi o llamar a un familiar. Gracias, repetí, bajando de la furgoneta. ¿Le pago algo? No, mujer. ¿Qué va? Cuídese, y la próxima vez, elija mejor a sus amigos, dijo con una media sonrisa, antes de cerrar la puerta y marcharse. Me quedé sola otra vez, pero ahora bajo la luz artificial, con el zumbido de los frigoríficos de las bebidas y el olor a gasolina. Entré en el bar. Era un lugar pequeño, con 2 mesas de formica, y una barra con taburetes altos. Un hombre con delantal estaba fregando una cafetera. Me miró con desinterés. Buenas, dije, mi voz aún temblorosa. ¿Buenas? ¿Café?, preguntó él. Sí, por favor. ¿Tiene un cargador?, pregunté viendo que mi batería estaba ahora en un 62%. Asintió hacia una toma en la pared. Me senté en un taburete, conecté el móvil, y esperé a que el hombre me sirviera un café negro y espeso que olía a quemado. Lo abracé con las 2 manos, buscando su calor. El primer sorbo me quemó la lengua, pero me reconfortó. Era algo real, tangible, en medio del mare magnum emocional. ¿Y ahora qué? ¿A quién llamaba? ¿A mis padres? ¿Mayores? ¿Con sus propios achaques? ¿Le soltaba esta bomba en mitad de la noche? ¿A mi hermana? Vivía en otra provincia. Un taxi para recorrer 1650. ¿Y 1 kilómetros? Costaría una fortuna que no tenía. La desesperanza empezó a ahogarme de nuevo. No tenía plan, no tenía dinero, no tenía fuerzas, solo tenía un dolor insoportable, y la grabación de la voz de mi hijo sonando en bucle en mi cabeza. ¿Para que reaccione?
¿Para que busque ayuda de verdad? ¿Era eso? ¿Una lección brutal? ¿Un shock terapéutico? La rabia empezó a crecer, lenta pero imparable, calentando mi interior más que el café. ¿Quiénes se creían que eran? ¿Mis terapeutas? ¿Mis jueces? ¿Mis verdugos? Saqué el móvil. La batería estaba en un 65% otra vez. Abrí la aplicación de mensajes. Tenía decenas de WhatsApp de nuestro grupo familiar, los Hernández con fotos de las vacaciones, de los paisajes que habíamos visitado, de las cenas. Todo era falso. Una farsa. El viaje de reconciliación que yo había propuesto, y que ellos habían aceptado con sonrisas falsas, solo era el preludio de este abandono. Sin pensarlo, movida por un impulso de rabia y dolor, escribí un mensaje en el grupo. ¿Estáis contentos? ¿Habéis conseguido que vuestra madre reaccione? Espero que hayáis llegado bien. Yo estoy en una gasolinera, a salvo, no os preocupéis, no vayáis a perder el sueño. Lo envié. Inmediatamente, aparecieron 2 tics azules. Leído, pero no hubo respuesta, ni un ¿dónde estás?, ni un perdón, nada. El silencio era aún más elocuente. Mi mensaje, cargado de sarcasmo y dolor, se había estrellado contra un muro de indiferencia. El hombre del bar apagó la cafetera. Cierro en 5 minutos, anunció. El pánico regresó. ¿Cierra? Pero, ¿y yo? Puede esperar fuera. El aparcamiento es público, o puede llamar a alguien. ¿Hay algún hotel cerca? Algo. El más cercano está a 30 kilómetros, en dirección a la capital. 30 kilómetros. Imposible. No tenía coche. No tenía coche. No tenía dinero para un taxi tan largo. Vale, murmuré, sintiendo como las lágrimas volvían a presionar detrás de mis ojos. Gracias. Pagué el café con el efectivo que tenía en la cartera, desconecté el móvil y salí al frío de la noche otra vez. El hombre cerró la puerta del bar con llave y sin mirarme se fue en un coche que estaba aparcado al lado. Me quedé sola en el aparcamiento de la gasolinera, iluminada por los neones que zumbaban. Me senté en un bordillo de cemento, abracé mis rodillas y me puse a llorar. Lloré por mis hijos, lloré por el amor que creía que nos unía, lloré por la mujer en la que me había convertido, una mujer tan rota, que sus propios hijos habían decidido deshacerse de ella. Lloré por Mauricio, por el hombre cuyo abandono había iniciado esta cadena de dolor. Lloré hasta no tener más lágrimas. El cansancio extremo, el agotamiento emocional, empezaron a vencer al frío y al miedo. Mis párpados pesaban. Sabía que no podía dormir allí, expuesta, pero mi cuerpo no respondía. Me acurruqué lo mejor que pude, apoyando la espalda contra la pared fría de la gasolinera y cerré los ojos, no para dormir, sino para dejar de existir, aunque fuera por unos minutos. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez menos. El sonido de mi móvil vibrando y sonando con el tono de llamada estándar, me sacó de mi letargo. Abrí los ojos, desorientada. La pantalla brillaba con intensidad en la oscuridad. Daniel Hernández, móvil. Mi corazón se aceleró. ¿Se arrepentían? ¿Era eso? ¿Habían recapacitado? Una parte de mí, la parte maternal, la parte estúpida que nunca dejaría de amarlos, se alegró. Otra parte, la recién herida, se puso en guardia. Contesté. No dije hola, solo respiré. Al otro lado, no había silencio, había llanto. Un llanto convulso, desesperado, el llanto de mi hija Laura. El sonido me erizó la piel. Era auténtico, era el llanto de su infancia, el de cuando se hacía daño de verdad. «Mamá», gritó entre sollozos que apenas le dejaban respirar. «Mamá, por favor». «¿Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?», pregunté, incorporándome, toda mi alerta maternal activándose a pesar de todo. El miedo por ellos superó al miedo por mí. «Mamá, necesitamos que vengas. Necesitamos tu ayuda. Por favor, mamá, lo siento mucho, lo siento muchísimo». Su voz se quebró en un gemido desgarrador. «¿Dónde estáis? ¿Os ha pasado algo? ¿Un accidente?», pregunté, de pie ya, el corazón embistiéndome el pecho. «No, no es eso», lloró ella. Es papá». La palabra me paralizó. «Papá, Mauricio, ¿qué pasa con vuestro padre?», pregunté, con un frío terrible recorriéndome la espalda. «Está aquí, mamá, en casa, y hay policía por todas partes», gritó ella histérica. «Y no nos dejan salir, y preguntan por ti»,
Dicen que necesitan hablar contigo. Por favor, mamá, tienes que venir, tienes que ayudarnos. Siento lo de antes, te lo juro, pero por favor ven, no sabemos qué hacer. Su voz se cortó, ahogada por los sollozos, y por lo que sonó como un alboroto de fondo. Voces masculinas, graves, policías. Yo me quedé de pie, en medio de la gasolinera desierta, con el móvil pegado a la oreja, con la noche fría rodeándome. La imagen era surrealista. Hace unas horas, mis hijos me abandonaban en una carretera. Ahora, me suplicaban que volviera. No por ellos, sino por el hombre que nos había destrozado la vida. La ironía era tan amarga que podría haber escupido hiel. Laura, dije con una calma que ni yo misma me esperaba, una calma nacida del agotamiento total de todas mis emociones. ¿Qué ha hecho vuestro padre? Hubo un silencio, solo su jadeo entrecortado, y luego su voz, un susurro aterrorizado, cargado de un secreto tan enorme que al revelarlo, hizo que el mundo se detuviera por segunda vez esa noche. Mamá, ¿creen que papá ha tenido algo que ver con la desaparición de esa chica? ¿De la que hablaban en las noticias? ¿La estudiante de periodismo? Y han encontrado cosas en el trastero, cosas tuyas. El suelo se abrió bajo mis pies. La estudiante de periodismo. Todos los medios llevaban semanas hablando de ello. Una joven de 23 años desaparecida después de una fiesta en la facultad. Mauricio. ¿Y cosas mías? ¿Qué cosas, Laura? Pregunté, pero mi voz ya no era mía. Era el susurro de una fantasma. ¿Tus pañuelos? ¿El que te regaló la abuela? ¿El de flores azules? ¿Y el pendiente? Mamá, ¿el de la perla? ¿El que perdiste el verano pasado cuando fuiste a verle a él para te arreglar cosas feas? El aire se me escapó de los pulmones. ¿El pendiente? ¿El de perla? Mi madre me lo dio el día de mi boda. Lo había echado de menos meses atrás. Creí que se había caído por la calle. ¿Estaba en el trastero de Mauricio? ¿Junto al pañuelo de mi madre? ¿Y relacionado con la desaparición de esa chica? La revelación fue tan brutal, tan monstruosa, que mi mente se negó a procesarla. Vi la imagen de Mauricio, su sonrisa fácil, sus mentiras perfectas, su capacidad para manipular, para ocultar. ¿Era capaz de eso? ¿Era capaz de hacer daño a una joven? ¿Y por qué demonios tenía mis cosas allí? Las palabras de mi hija, su llanto de verdadero pánico, el alboroto de fondo, todo pintaba un cuadro de una pesadilla mucho más grande que la mía. Mamá, por favor, suplicó Laura, su voz ya apenas un hilo, vuelve a casa, ayúdanos, eres nuestra madre, por favor. Y entonces la llamada se cortó. Me quedé allí inmóvil, con el zumbido de la línea muerta en el oído. La frialdad de la noche ya no era externa, era interna, había entrado en mí, y se había instalado en el centro de mi ser. Mis hijos me habían abandonado a 1651 kilómetros de casa, pero a la mañana siguiente me rogaban por mi ayuda. Y entonces decidí. Miré la carretera que se perdía en la oscuridad en la dirección de casa, de mi hogar, de mi pasado, de un secreto terrible que envolvía al hombre al que una vez amé y que ahora envolvía a mis cosas, mi historia, en una investigación criminal. Decidí que no iba a correr, no iba a suplicar, no iba a ser la madre que acude rauda a limpiar el desastre de sus hijos, ni la esposa sumisa que corre a proteger al hombre que la destruyó. Con una tranquilidad aterradora, bajé la mirada a mi móvil. La batería estaba ahora en un 58%. Abrí la aplicación de mensajes otra vez. Volví al grupo familiar, los Hernández. Y entonces con dedos que no temblaban escribí mi respuesta. La única respuesta posible. Ahora no puedo. Estoy a 1651 kilómetros. Arregladlo vosotros. Mi pulgar se cernió sobre el botón enviar. El zumbido de los neones era el único sonido en el universo. En el reflejo de la pantalla, vi mi rostro, pálido marcado por las lágrimas secas, pero con una determinación fría y nueva en los ojos. Y lo envié. Si esta historia te está gustando, déjame tu buen me gusta, y comenta desde qué parte nos escuchas. El silencio que siguió al envío del mensaje fue distinto a todos los que había vivido antes. No era el silencio del abandono, ni el del miedo ni el de la conmoción. Era un silencio activo, cargado, un vacío que yo misma había elegido crear, un corte deliberado en el cordón umbilical, que al parecer, solo yo sentía tirar.
El zumbido de los neones de la gasolinera se convirtió en el latido de este nuevo silencio. Mi respiración, que había sido entrecortada y ansiosa, se acompasó lentamente hasta volverse profunda y fría como el aire de la noche que me rodeaba. Las lágrimas que habían surcado mis mejillas se habían secado, dejando una tirantez salada en la piel, una máscara de sal que parecía endurecerme la expresión. Miré la pantalla del móvil. Los 2 tics azules aparecieron al instante. Leído, luego nada, ni puntos suspensivos indicando que estaban escribiendo. Ni una respuesta de indignación, de súplica, de insulto, nada. Mi mensaje, esas 8 palabras cargadas de un hielo que ni yo sabía que podía albergar, había caído en un pozo sin fondo, o quizás había golpeado con tanta fuerza que los había dejado sin aliento, sin palabras, igual que ellos a mí horas antes. Una parte de mí, la vieja Elena, la madre, se retorcía por dentro, horrorizada. ¿Qué estás haciendo? Es tu hija. Está asustada. Hay policía. Es Mauricio. El pánico maternal era un animal visceral que arañaba mis entrañas, exigiendo que llamara de inmediato, que pidiera perdón, que corriera, que volara, que hiciera lo que siempre había hecho, acudir al primer llanto, limpiar el primer rasguño, apaciguar la primera tormenta. Pero otra parte, una parte nueva, rota y rehecha con la cicatriz aún sangrante del abandono, se mantenía firme. Era una entidad fría y lógica que había tomado el control. Esa parte recordaba cada detalle, la frialdad de Daniel, la complicidad de Laura, el portazo, el silencio en la carretera, la humillación de recoger mi cartera del polvo. Esa parte escuchaba el eco de la grabación, para que reaccione, para que busque ayuda de verdad. Pues bien, estaba reaccionando. El frío empezaba a calarme de nuevo, metiéndose por las mangas de mi jersey, por el cuello. No podía quedarme allí, en medio de la nada. La gasolinera era un refugio temporal, una escena surrealista bajo luces de neón. Tenía que moverme, tenía que pensar. Abrí la aplicación de mapas en el móvil. La cobertura era débil, pero funcionaba. Yo estaba en un punto perdido de una carretera secundaria en Soria. La capital de provincia, estaba a unos 40 kilómetros. La ciudad más grande, Valladolid, a más de 100.651 kilómetros. La cifra me quemaba la retina. Mi casa, mi verdadera casa, estaba a 1.651 kilómetros. Y entre medias un océano de dolor, de secretos y de preguntas sin respuesta. Cosas tuyas. La voz de Laura, quebrada por el pánico, resonó en mi memoria. El pañuelo de flores azules, el pendiente de perla. Un escalofrío que no tenía que ver con el frío me recorrió la espalda. ¿Qué demonios hacían mis pertenencias personales, objetos íntimos con un valor sentimental profundo, en el trastero de Mauricio? Y no solo eso, que los vinculaba a la desaparición de una joven. Mauricio, el hombre al que amé durante 18 años, el padre de mis hijos, el hombre que un día, sin más, empacó una maleta mientras yo le preparaba la cena, y dijo: Elena, esto se ha acabado, te he sido infiel, me voy con ella. La naturalidad con la que lo dijo, como si estuviera comentando el tiempo, me dejó paralizada. No hubo drama, no hubo gritos, solo una frialdad devastadora, una frialdad que al parecer, mis hijos habían heredado. Pero esto era otra liga. Esto no era una infidelidad. Esto sonaba a algo oscuro, peligroso, criminal. Mi móvil vibró de nuevo en mi mano. Esta vez no era una llamada, sino una sucesión de WhatsApps. Miré la pantalla. Era Daniel. Mamá, por favor, esto es serio. Laura está al borde de un ataque de nervios. La policía está haciendo preguntas. ¿Sobre ti también? ¿Qué coño significa ese mensaje? Necesitamos que estés aquí. Leí los mensajes. Su tono era diferente. La frialdad había dado paso a la urgencia, a la frustración. Ya no había órdenes, había súplicas veladas. Mi silencio, mi negativa, estaban surtiendo efecto. Les estaba forcing a saborear su propia medicina, y le resultaba amarguísima. No respondí. Apagué la pantalla y me metí el móvil en el bolsillo. Necesitaba un plan. Necesitaba techo, calor y tiempo para pensar. Caminé hasta la carretera. No había tráfico a estas horas. Era una carretera comarcal, olvidada por Dios y por los hombres. Recordé al camionero, Eusebio, su amabilidad tosca pero genuina. Me había dicho que transportaba pollos. Tal vez, había dicho hacia dónde iba.
No lo recordaba. Unos minutos después, unos faros aparecieron en la distancia. Era un camión, mucho más grande que la furgoneta de Eusebio. Instintivamente me pegué a la cuneta, el corazón acelerándose. El camión pasó de largo, rugiendo, sin reducir la velocidad. Decidí caminar. Caminar en dirección contraria a la que había traído el camionero hacia donde intuía que podría haber más civilización. Con cada paso, mis pensamientos giraban en un torbellino infernal. ¿Qué sabía la policía? ¿Por qué preguntaban por mí? ¿Mauricio me había involucrado de alguna manera? ¿O este era que al encontrar mis cosas, me consideraban una pieza más del rompecabezas? La idea de que pudieran pensar que yo tenía algo que ver me producía náuseas. ¿Y mis hijos? Allí en medio de ese huracán. Laura, con su fragilidad emocional. Daniel, con su falsa armadura de seguridad. Estaban asustados. Realmente asustados, y me necesitaban. No para cocinarles o lavarles la ropa, sino para algo mucho más profundo, para ser el ancla en la tormenta, para ser su madre. ¿Pero y yo? ¿Quién era mi ancla? ¿Quién me había protegido a mí cuando Mauricio se fue? ¿Quién me recogió cuando me deshice en lágrimas noche tras noche? Yo misma. Siempre yo misma. ¿Y ellos? En lugar de ser mi consuelo, habían decidido que yo era su carga. El sonido de un motor me hizo volverme. Era otro camión, pero este redujo la velocidad. Se detuvo unos metros más adelante. La ventanilla del conductor se abrió. Señora, la de antes. ¿Sigue aquí? Era Eusebio. Había dado la vuelta. Un alivio inmenso, mezclado con desconfianza, me inundó. Asentí caminando hacia la furgoneta. Pensé que habría llamado a alguien, pero al pasar de vuelta la vi ahí hecha un guiñapo. ¿No pude seguir? Suba, no la puedo dejar aquí. Esta vez, no lo dudé. Subí. El olor a pollo y tabaco era ahora familiar, casi reconfortante. Gracias, dije, y esta vez la gratitud era real profunda. ¿Y? ¿No localizó a nadie? Preguntó mientras reanudaba la marcha. Sí, mentí. ¿Pero no pueden venir hasta por la mañana? Necesito un sitio donde pasar la noche. Eusebio me miró de reojo. Sus ojos eran pequeños, astutos, acostumbrados a leer a la gente en 10 segundos. Mire, dijo después de un rato, yo voy a Valladolid. Llego en 1 hora y media, allí hay una pensión cerca de la estación. Es barata y no hacen preguntas. La puedo dejar. Valladolid. No era mi casa, pero estaba en la dirección correcta. Era una ciudad grande, podía pensar allí, podía respirar. Vale, dije. Le pago la gasolina. Eso después, dijo él, encendiendo un cigarrillo. Ahora cierre los ojos si puede. Intente descansar. No pude descansar. Pero cerré los ojos, fingiendo dormir, mientras el ron ron del motor me mecía. Mi mente no se apagaba. Repasaba cada palabra, cada gesto de la noche. El abandono. La grabación. La llamada de Laura. Mi mensaje. Los WhatsApps de Daniel. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era justo dejarlos solos en medio de una crisis así, por muy grande que fuera mi dolor? ¿O este era una crueldad innecesaria? ¿Una venganza mezquina que solo demostraba que ellos tenían razón? ¿Que yo era una sombra amargada? No lo sabía, ya no sabía, qué era correcto. Las reglas del juego habían cambiado. El tablero se había vuelto mucho más grande y siniestro. Alrededor de 1 hora después, entramos en el cinturón de Valladolid. Las luces de la ciudad, anaranjadas y lejos, se fueron acercando. Eusebio condujo con destreza por unas calles que parecían conocer bien, hasta detenerse frente a un edificio de 3 plantas con una fachada sucia y un letrero de neón que decía, Pensión La Terminal. No era un lugar acogedor. Aquí es, dijo Eusebio. Pregunte por Rosario. Dígale que la manda Eusebio, el de los pollos. Le hará buen precio. Gracias, dije, buscando mi cartera. ¿Cuánto le debo por el viaje? Él negó con la cabeza. Guarde el dinero. Para el café de mañana. Y suerte con lo que sea que tenga que arreglar. Su mirada era sincera. No había doblez en ella. Solo la solidaridad simple de quien ha visto 1000 dramas en la carretera y sabe que a veces un gesto pequeño puede cambiarlo todo. O no cambiarlo, pero al menos hacerlo más llevadero. Bajé de la furgoneta. Gracias, repetí por tercera vez, sintiendo que la palabra se quedaba corta. Él asintió y se fue. Me quedé sola otra vez,
Pero ahora en una calle desconocida de una ciudad desconocida, frente a la puerta de una pensión de mala muerte. Respiré hondo y empujé la puerta. Dentro había una pequeña recepción con un mostrador de madera descascarillada y un olor a fritura y lejía. Una mujer de unos 60 años, con un delantal y el pelo teñido de un rubio demasiado brillante, miraba un programa del corazón en una televisión pequeña. Buenas, dije. Ella me miró sin mucho interés. Sí, busco una habitación. Para una noche. Me mandó Eusebio, el de los pollos. La mención del nombre hizo que su expresión cambiara ligeramente. Asintió. 20 euros. Por adelantado. Baño compartido al final del pasillo. Pagué. Me dio una llavecita con un llavero de plástico con el número 7. Arriba a la derecha. Subí las escaleras. La moqueta estaba gastada y olía a humedad. La habitación 7 era diminuta. Una cama individual con una colcha desteñida, una mesilla de noche, una percha en la pared. No había ventana. Era una celda, perfecta para mi estado de ánimo. Cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la cama. La quietud, la privacidad, por miserable que fuera, me permitieron por fin desmoronarme. El temblor que había contenido durante horas me recorrió entera. Me abracé a mí misma, meciendo mi cuerpo hacia adelante y hacia atrás como si pudiera consolarme. Saqué el móvil. La batería estaba en un 40%. Tenía varias notificaciones. Más mensajes de Daniel. Mamá, esto es una putada. Contesta. Han dicho que si no te presentas, podrían emitir una orden de búsqueda. ¿Una orden de búsqueda? ¿Por qué? ¿Qué han encontrado? ¿Qué tienes que ver tú con todo esto? Su tono era cada vez más acusatorio, más desesperado. La preocupación por mí había desaparecido, replaced por el miedo a las consecuencias, por la incredulidad ante mi negativa. No preguntaba, ¿estás bien? Preguntaba, ¿qué tienes que ver? Y luego, un mensaje de Laura, enviado hace 5 minutos. Mamá, lo siento. Te lo juro que lo siento. ¿Por lo de la carretera? Por todo. Por favor, vuelve. Papá no para de decir que eres tú. Que todo es por tu culpa. La policía le cree. Nos está mirando a Daniel, y a mí como si supiéramos algo. Tenemos miedo. Por favor, te necesitamos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras se clavaban como dagas. Papá no para de decir que eres tú. Que todo es por tu culpa. Mauricio, mi Mauricio, el hombre que me había dejado por otra, el hombre que había destrozado a su familia. Y ahora, no contento con eso, intentaba echarme la culpa ¿de qué? De la desaparición de esa chica. ¿Era capaz de algo tan ruin? La rabia que sentí entonces fue tan intensa, tan pura, que secó mis lágrimas al instante, quemó la niebla de dolor y confusión. Era una rabia clarificadora. Él me había quitado mi matrimonio, mi estabilidad, mi alegría. Y ahora, intentaba quitarme mi libertad, mi reputación, mis hijos, intentaba convertirme en el chivo expiatorio de sus propios demonios. Y mis hijos, mis pobres hijos idiotas, le creían, o al menos, dudaban. Después de todo lo que les había hecho, después de abandonarlos durante años, salvo para cumplir con una visita quincenal de rigor, aún tenían la tentación de creerle, porque era su padre, porque era más fácil creer que su madre estaba loca, que era una mujer despechada capaz de cualquier cosa, que aceptar que su héroe era un monstruo. Para que reaccione. La frase de Daniel en la grabación resonó de nuevo, pero ahora con un nuevo significado. Quizás sin saberlo, me habían dado el mayor regalo de todos: la distancia. La distancia necesaria para ver la jugada de Mauricio con claridad, para no caer en su trampa. No iba a correr, no iba a presentarme en esa comisaría como una esposa avergonzada, una madre histérica, una sospechosa potencial, iba a obligarles a jugar mis reglas, pero necesitaba información. Necesitaba saber a qué me enfrentaba. Miré el móvil. Tenía que cargarlo. Enchufé el cargador que siempre llevaba en el bolso a la única toma de la habitación. Mientras la batería subía lentamente, abrí el navegador. Busqué desaparición estudiante periodismo Madrid. La pantalla se llenó de resultados. Noticias de todas las cadenas. La chica se llamaba Claudia Márquez, tenía 23 años, había desaparecido tras una fiesta en la facultad hacía 3 semanas, su foto sonreía, llena de vida, de futuro, tenía el pelo castaño largo y unos ojos grandes y vivaces,
El caso había conmocionado al país, no había pistas sólidas. Ninguna de las noticias mencionaba a Mauricio, ni a mí. Eso era bueno. Significaba que la policía estaba trabajando en silencio, sin filtraciones, por ahora. ¿Cuál era la conexión? Mauricio era arquitecto, con un estudio de cierto prestigio. ¿Qué relación podía tener con una estudiante de periodismo? ¿Era una de sus conquistas? La idea me revolvió el estómago. Mauricio siempre tuvo debilidad por las mujeres jóvenes, por la admiración ingenua. Su actual mujer con la que se fue, tenía entonces 25 años. Había ido a más, había conocido a esta chica, Claudia, y algo había salido mal. ¿Y mis cosas? ¿Por qué estaban allí? ¿Las usó para? No podía ni pensarlo. Llamé a la única persona en quien podía confiar. Mi hermana Ana. Eran las 3 de la madrugada. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz ronca y dormida contestara. Diga, Elena, ¿qué pasa? ¿Estás bien? La preocupación en su voz fue inmediata. Ana siempre fue la hermana mayor, la protectora. Ana, dije, y mi voz sonó ronca, extraña. Necesito que me escuches y no hagas preguntas, ¿vale? Elena, ¿dónde estás? Suenas rara. Ana, por favor, ¿vale? Hubo un silencio. Vale, dime. Mauricio está en problemas graves. La policía está en su casa. Han encontrado algunas de mis cosas en su trastero, cosas que yo echaba en falta, y parece que lo relacionan con la desaparición de esa chica, Claudia Márquez. Un grito ahogado al otro lado. Dios mío, Elena, ¿qué? Tienes que ir allí. Tienes que explicar que no tienes nada que ver. No, dije, con una firmeza que la dejó en silencio. No voy a ir. Los niños me tuve que bajar del coche en Soria. Estoy en Valladolid, en una pensión. ¿Que te bajaste del... Elena? ¿Estás bien? ¿Te han drogado? ¿Qué estás diciendo? Su voz era un milésimo noveno de confusión y pánico. Ana, escúchame, insistí, conteniendo la exasperación. Mauricio les está diciendo a la policía y a los niños que yo tengo la culpa, de lo que sea que haya pasado. Y no pienso presentarme ahí para darle el gusto. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué favor? Preguntó ella, aún atónita. Necesito que vayas a mi casa. ¿Ahora? Tengo una caja de zapatos vieja en el armario de mi dormitorio en el estante de arriba. Está llena de viejas cartas, fotos, diarios, y todas las facturas, emails, mensajes, todo lo que tengo de Mauricio de los últimos 2 años, desde que se fue, especialmente los mensajes, los feos. Elena, ¿para qué quieres eso? ¿Para mi abogado? ¿Mentí? Por si acaso. ¿Puedes ir? ¿Puedes coger esa caja y guardarla en tu casa? Y no se lo digas a nadie, nadie, Ana, ni siquiera a tus hijos. Ana respiró hondo. Podía sentir su conflicto al otro lado de la línea. Elena, esto me da mucho miedo. ¿Seguro que no quieres que llame a papá? ¿O que vaya yo a la comisaría? No, dije con más fuerza de la intended. Ana, por favor, confía en mí. Hazme este favor. Es importante. Hubo otro silencio largo. Luego un suspiro resignado. Vale, voy ahora. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití, de repente cansadísima. Quedarme aquí, pensar, esperar. Mantén el móvil encendido. Te llamo cuando tenga la caja. Colgué, me tumbé en la cama mirando el techo manchado de humedad. Había puesto la primera pieza de mi defensa. Esa caja contenía pruebas del acoso de Mauricio cuando quiso divorciarse, de sus amenazas veladas cuando me negué a aceptar una pensión ridícula, de sus mentiras. No sabía si serviría de algo, pero era algo tangible que yo podía controlar. El móvil vibró de nuevo. Era Daniel. Esta vez, una llamada. La miré. La pantalla iluminaba la oscuridad de la habitación. Daniel Hernández, móvil, sonó una vez, 2, 3. Decidí que no iba a correr siempre a su llamada, que tenía que romper el ciclo. Dejé que sonara, hasta que se cortó. 1 minuto después sonó de nuevo, insistente. Esta vez, era un número desconocido, un número de Madrid. El corazón me dio un vuelco. ¿La policía? ¿Un periodista? Contesté sin decir nada. Elena Hernández, una voz masculina, grave, profesional, sin rastro de emoción. Sí, dije, mi voz apenas un suspiro.
Soy el inspector jefe David Vargas, de la Brigada Provincial de Homicidios de Madrid. Necesitamos hablar con usted, urgentemente. Homicidios. La palabra resonó en la pequeña habitación, enorme y aterradora. Ya no era una desaparición, era un homicidio. ¿Sobre qué? Pregunté, forzando una calma que no sentía. Sobre la desaparición de Claudia Márquez, y sobre su relación con Mauricio Castillo. Sus hijos nos han informado de que usted se encuentra fuera de Madrid. ¿Dónde está exactamente? Mis hijos. Les habían dado mi número. Les habían dicho que estaba fuera. Me habían entregado a la policía sin pestañear. La traición fue tan amarga que me dejó sin aliento. Inspector, dije, luchando por mantener la voz estable. No tengo ninguna relación con la desaparición de esa pobre chica, y en cuanto a Mauricio Castillo, hace 8 años que no somos nada. Eso es lo que necesitamos aclarar, dijo él, su tono imperturbable. Hemos encontrado algunos objetos suyos en posesión del señor Castillo que son de interés para la investigación. Necesitamos que venga a comisaría a prestar declaración, voluntariamente. La amenaza velada estaba ahí, voluntariamente, o si no involuntariamente. Inspector, estoy en Valladolid, dije, inventando sobre la marcha, por temas personales. No puedo volver ahora mismo. Hubo una pausa. Podía casi oírle tomar nota. ¿Valladolid? ¿Puede facilitarme una dirección? ¿Podemos mandar a una patrulla local para que la traiga? Por su propio bien, señora Hernández. Para descartarla de la investigación lo antes posible. ¿Para descartarla? ¿O para incriminarla? No es necesario, dije rápidamente. Mañana por la mañana tomo el primer tren. Me presentaré en comisaría. Mentía. No sabía lo que iba a hacer. Espere, dijo él, y su tono perdió un ápice de su profesionalidad, volviéndose más personal, casi cansado. Señora Hernández, sé que la situación con su exmarido es complicada, y sé que sus hijos están muy alterados, pero esto es muy serio. No juegue con fuego. La necesitamos aquí. Ellos la necesitan. Ellos la necesitan. Esas palabras me alcanzaron en lo más hondo. Pero ya no sabía quiénes eran ellos. ¿Mis hijos? ¿O la policía? Mañana por la mañana, inspector, repetí, con la poca firmeza que me quedaba. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la cama temblando. La brigada de homicidios. Mauricio. Mis cosas. Mis hijos. Todo se cerraba alrededor mío como una trampa. El móvil vibró con un nuevo mensaje. Era de Ana. Tengo la caja. He visto cosas, Elena. Mensajes terribles. ¿Por qué no me enseñaste esto antes? ¿Qué demonios ha estado haciendo Mauricio? Luego otro mensaje, segundos después. Elena, hay algo más. Había una carta, escondida bajo las fotos. Es de Mauricio. Es reciente. No está abierta. Tiene tu nombre. Una carta, de Mauricio. En mi casa. ¿Cuándo la había dejado? ¿Cómo? El mundo daba vueltas cada vez más rápido. Ya no se trataba solo de un abandono en una carretera, se trataba de una partida de ajedrez perversa, y yo era un peón que se negaba a moverse como el jugador quería. Con manos que apenas respondían, escribí de vuelta a Ana. ¿Qué dice la carta? Ábrela. La espera fue una agonía de segundos que se estiraron como horas. El zumbido del neón en el pasillo filtrado por la rendija bajo la puerta era el único sonido en el universo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando una batalla para la que no estaba preparada. Una carta, de Mauricio, en mi casa, escondida. Era como si la pesadilla hubiera desarrollado sus propias ramificaciones absurdas y siniestras. Mi mirada se clavó en la pantalla del móvil esperando la respuesta de Ana. Cada latido era una eternidad. ¿Qué podía contener esa carta? ¿Más mentiras? ¿Amenazas? ¿Una confesión retorcida? ¿O una explicación que de algún modo perverso lo exculpara y me hundiera a mí aún más? Finalmente los puntos suspensivos aparecieron. Ana estaba escribiendo, luego un mensaje largo. Muy largo. Dice Elena, si estás leyendo esto, es porque las cosas han ido demasiado lejos. Y porque por una vez, no he podido controlarlo todo. Siempre supe que eras la persona más fuerte que he conocido. Por eso te temía. Por eso te hice daño. Lo de la chica, Claudia, no fue lo que parece. Fue un error, un accidente terrible.
Ella empezó a chantajearme, sabía lo nuestro, sabía cosas de mis negocios. Quería dinero, discutimos, se cayó, yo me asusté y lo oculté, pero necesito que sepas que lo que encontrará la policía, tus cosas, no las puse yo para incriminarte, fueron ella, Claudia, las robó de tu casa, en alguna de las veces que fue a hablar conmigo cuando tú no estabas. Debía de ser su seguro, su forma de envolverme, y de envolverte a ti también en caso de que las cosas salieran mal. Es una chica muy inteligente, muy peligrosa, ahora está muerta, y yo estoy perdido, pero tú no tienes que estarlo. Si lees esto, es porque la policía está cerca. Necesito tu ayuda, necesito que digas que estabas conmigo esa noche, que fuimos a cenar, a Old Time Sec, tienes que hacerlo por los niños. Ellos no merecen ver a su padre en la cárcel por un accidente, y si no lo haces, tengo pruebas de que no fue un accidente lo tuyo con la medicación, que fue un intento, y que los niños lo sabían, y no hicieron nada. Los hundiré conmigo, a todos. Tú eliges, siempre fuiste buena eligiendo. Me.comilla. Leí el mensaje, luego lo releí, y una vez más, las palabras bailaban ante mis ojos, carentes de sentido, formando una narrativa tan retorcida, tan calculadamente diabólica, que mi mente se negaba a aceptarla. No fue un grito lo que salió de mi garganta, sino un jadeo seco, como si me hubieran golpeado en el estómago. El móvil se me escapó de los dedos entumecidos y cayó sobre la colcha áspera. Un accidente. Ella se cayó. Chantaje. Tus cosas se las robó ella. Muy inteligente. Muy peligrosa. Mentira. Todo era mentira. Una madeja enredada de mentiras, diseñada para salvar su propio pellejo. Claudia, la víctima convertida en la villana. Él, el pobre hombre acosado, el de la desafortunada caída. Y yo tenía que ser su coartada, su cómplice. Y si no aceptaba, si no mentía por él, tengo pruebas de que no fue un accidente lo tuyo con la medicación, que fue un intento, y que los niños lo sabían y no hicieron nada. Los hundiré conmigo. El aire se me acabó. La habitación se estrechó hasta convertirse en un punto. No, no, él no podía saberlo. Nadie lo sabía, solo yo. Esa noche, hace 8 meses, la noche del aniversario de su marcha, la desesperación había sido tan negra, tan absoluta las pastillas. En mi mano, la tentación del silencio eterno, había sido real. Un momento de locura, un segundo de debilidad del que me arrepentí al instante, escupiendo las pastillas, vomitando el miedo y la vergüenza. Nadie lo vio, nadie lo supo, o este sí. ¿Laura? ¿Había entrado en mi habitación sin que me diera cuenta? ¿Había visto el frasco abierto mi expresión de pánico? ¿Se lo había contado a Daniel? ¿Y Daniel se lo había contado a su padre en uno de sus raros encuentros? ¿Usaba Mauricio eso, esa sombra de duda, como un arma ahora? Y lo peor, la amenaza no era solo contra mí, era contra ellos. Los hundiré conmigo, a todos, a nuestros hijos, a sus propios hijos. Estaba dispuesto a arrastrarlos al fango, a acusarlos de omisión de socorro, de no haber ayudado a su madre suicida, con tal de forzarme a salvarlo a él. La vileza era tan monumental que me dejó paralizada. No había fondo, no había límite. Mauricio no era solo un cobarde o un mentiroso, era un psicópata. El móvil vibró de nuevo sobre la cama. Ana. Elena, ¿estás ahí? ¿Has leído esto? Dios mío, es una bomba. Esto es una confesión. Pero te está chantajeando. Tenemos que enseñárselo a la policía. Mi instinto fue gritarle que no se moviera, que no hiciera nada. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba en shock, temblando incontrolablemente, las lágrimas cayendo sin hacer ruido, calientes y amargas. Antes de que pudiera responder, otra vibración. Esta vez una llamada. El número desconocido de Madrid. Del inspector Vargas. Lo miré fijamente, como si fuera una serpiente a punto de morder. Sonó una vez. 2 veces. ¿Cómo podía saber? ¿Era una coincidencia? ¿O este tenía a Ana vigilada? ¿Habían pinchado su teléfono? ¿El mío? La paranoia alimentada por la carta de Mauricio se apoderó de mí. Todo era posible. Todo era una trampa. Dejé que sonara. Se cortó. Un segundo después, un mensaje del inspector apareció en pantalla. Señora Hernández,
Hemos localizado la señal de su móvil en la pensión La Terminal en Valladolid. Tenemos un coche patrulla en camino. Por su seguridad, le recomiendo que no se mueva y espere a nuestros agentes. Es imperativo que hablemos. Me habían localizado. Sabían dónde estaba. El pánico puro y primitivo me invadió. No podía quedarme ahí. No podía dejar que me llevaran. Si me llevaban a comisaría bajo la presión, con la amenaza de Mauricio sobre los niños, ¿qué podría decir? ¿Mentiría para protegerlos? ¿O este diría la verdad y arriesgaría que Mauricio ejecutara su amenaza? No podía enfrentarme a eso. No podía enfrentarme a eso. No aún. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Me levanté de la cama tan rápido que me mareé. Agarré el móvil. Arranqué el cargador de la pared y lo metí todo en mi bolso. No tenía maleta. No tenía nada. Solo yo y el horror de esa carta. Abrí la puerta de mi habitación y asomé la cabeza al pasillo. Estaba vacío. El zumbido del neón era ensordecedor. Bajé las escaleras de 2 en 2, con el corazón en la garganta. La recepcionista, Rosario, había desaparecido. La televisión seguía encendida, mostrando imágenes mudas de un programa de cotilleos. Empujé la puerta de la calle y salí a la fría noche vallisoletana. El aire húmedo me golpeó el rostro. Miré hacia ambos lados de la calle desierta. No había coches de policía aún, pero podían llegar en cualquier momento. Empecé a caminar, sin rumbo, rápido, casi corriendo. Doblé la primera esquina, luego otra, metiéndome por callejones mal iluminados, intentando poner distancia entre yo y la pensión. Mi respiración era un fuelle roto. ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? Me escondí en el quicio de una puerta, acurrucándome en las sombras, y saqué el móvil. Tenía que avisar a Ana. No podía enseñarle esa carta a la policía, no todavía. Escribí con dedos trémulos: Ana, no hagas nada, no se la enseñes a nadie, esconde la carta, es mi única baza. Mauricio me está chantajeando, si hablo amenaza con destruir a los niños. ¿Dónde está él ahora? ¿Sigue en casa con la policía? La respuesta de Ana llegó en segundos, cargada de histeria. ¿Qué? Pero esto es una locura, Elena. ¿Es una confesión? Tienes que dársela a la policía. Te está incriminando. Los agentes se lo han llevado. Hace media hora. Vino una furgoneta de la policía científica y se lo llevaron esposado. Daniel y Laura están destrozados. Están aquí conmigo en tu casa. La policía se ha llevado también todos sus ordenadores y sus teléfonos. Dios mío, Elena. Esto es un infierno. Mauricio esposado. Llevado. La policía científica en mi casa. Mis hijos con Ana. La noticia era a la vez un alivio y una nueva fuente de terror. Estaba lejos, pero su amenaza flotaba en el aire más real que nunca. Si lo arrestaban, si se sentía acorralado, era capaz de cualquier cosa. Ana, escúchame, tecleé, luchando por mantener la cordura. Él tiene algo sobre mí, sobre lo de las pastillas, y va a usarlo contra los niños, si no le ayudo. Hasta que no sepa cómo demostrar que miente, no puedo hablar. ¿Están bien los niños? ¿Qué dicen? El visto bueno de Ana apareció al instante. Los puntos suspensivos parpadearon durante un largo minuto. Finalmente su respuesta llegó, más calmada, pero teñida de una profunda tristeza. Laura no para de llorar. Dice que todo es culpa suya por lo de la carretera. Daniel está hecho un bloque de hielo. No habla, solo mira al vacío. La policía les ha interrogado por separado. Les han preguntado mucho por ti, Elena, por tu estado de ánimo, por si tenías rencor hacia Mauricio, por si habías amenazado con hacerle daño. Les han hecho dudar. Se les nota. Están asustados de ti también. El dolor fue tan agudo que me doblé por la cintura, apoyando la frente contra la fría pared de piedra. Mis hijos, asustados de mí, creían que yo era capaz ¿de qué? De involucrarme en la desaparición de una chica por rencor, de montar una trampa a su padre. La semilla de la duda que Mauricio había plantado en la carretera, regada por el abandono, y ahora por el interrogatorio policial, estaba germinando into una monstruosa planta de desconfianza. Tenía que hacer algo. Tenía que romper ese hechizo. ¿Pero cómo? ¿Volviendo? ¿Abrazándolos y diciéndoles que todo iba a salir bien? Ellos no querían eso. Ellos me habían echado. ¿Y si volvía ahora sería la sospechosa que viene a limpiar su nombre? La madre desequilibrada que necesita que sus hijos la salven. No, no podía volver.
No aún. De repente un nombre, una idea, surgió de las profundidades de mi memoria. Algo que Mauricio había dicho en la carta. Sabía cosas de mis negocios. Mauricio era arquitecto, tenía un estudio, Castillo en Asociados, pero siempre hubo rumores. Rumores de que sus asociados no eran muy legales, de que se movían círculos turbios para conseguir contratos públicos. Yo siempre me negué a creerlo, a creer que era capaz de eso, además de todo lo demás. ¿Y si Claudia, la estudiante de periodismo, no solo le chantajeaba por una infidelidad? ¿Y si había descubierto algo más? ¿Algo relacionado con sus negocios? Era una posibilidad. Una posibilidad. Y podía sacarme del punto de mira. Si Claudia investigaba a Mauricio por algo gordo o algo corrupto, su desaparición podía estar relacionada con eso, y no con una supuesta aventura sentimental. Y mis cosas. Quizás no las robó ella. Quizás las puso Mauricio para crear una cortina de humo, para dirigir la investigación hacia un móvil pasional, hacia mí, lejos de sus sucios negocios. Era una teoría. Una luz tenue en la oscuridad. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera investigar eso por mí. Alguien en quien confiar. Y solo se me ocurrió una persona. Sergio Valdés. Sergio era un antiguo amigo de la facultad, de cuando estudiaba periodismo antes de dejarlo para criar a los niños. Él sí había seguido la carrera. Era investigador freelance, un tipo brillante y discreto, especializado en destapar corruptelas. Habíamos quedado para comer hace un par de años, y me había dado su tarjeta, diciéndome que si alguna vez necesitaba algo, busqué en mis contactos. Sí, ahí estaba. Sergio Valdés. Miré el reloj. Las 4:17 de la madrugada. Era una locura llamarla a esa hora, pero no tenía opción. Marqué su número. Sonó 3 veces antes de que una voz somnolienta pero alerta contestara. Diga. ¿Quién es? ¿Sergio? Soy Elena. Elena Hernández. Un silencio. ¿Elena? ¿La Elena Hernández? ¿Mauricio? Su voz se despejó al instante. Claramente, ya estaba al tanto de las noticias. Sí, dije, mi voz quebrada. Sergio, necesito tu ayuda. Es urgente. Y es peligroso. Dime, dijo él sin dudar un segundo. La solidaridad de los viejos amigos, la de antes de los matrimonios y las traiciones, surgió intacta. Le conté todo, de forma abreviada, caótica. El abandono en la carretera, la llamada de Laura, la carta de Mauricio, su chantaje, la teoría de los negocios sucios, todo. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa. Joder, Elena, exhaló al fin. Esto es heavy. Lo sé. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes investigar a Mauricio? ¿Sus finanzas? ¿Sus socios? ¿Sus contratos? ¿Todo lo que huela mal? Claudia Márquez era estudiante de periodismo. Quizás estaba junto a algo. Sí, dijo, ya con la voz de profesional concentrado. Puedo intentarlo. Tengo fuentes. Pero Elena, tienes que ir a la policía. Con esa carta. No, casi grito bajando la voz de inmediato. No puedo. Él amenaza con decir que intenté suicidarme y que los niños lo sabían. Los destruiría. Necesito algo primero, algo con lo que poder negociar para demostrar que miente. Sergio suspiró. Vale, entiendo. ¿Dónde estás? ¿En Valladolid? Escondiéndome. La policía me está buscando. Mierda. Ok, escucha. Quédate donde estás. No uses el móvil principal. ¿Tienes dinero? Algo. Busca un hotel cutre, de esos que no piden DNI, o una estación de tren. Lugares con mucho movimiento. Te llamaré desde un número privado dentro de unas horas. Y Elena, ten cuidado. Si Mauricio está metido en lo que creo que podría estar, la gente con la que se relaciona no perdona. La advertencia me heló la sangre. ¿Qué crees que podría estar? No lo sé. Pero hace unos meses oí rumores de que estaba en tratos con una constructora que tiene fama de usar métodos expeditivos para conseguir adjudicaciones. Puede que tu chica Claudia olfateara algo. Investigué. Te aviso. Colgó. Me quedé temblando en el quicio de la puerta, abrumada por la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba investigando a mi exmarido por corrupción y posible vinculación con una desaparición. Mi vida se había convertido en una película de terror. Caminé sin rumbo, llegando finalmente a la estación de tren. Era un lugar impersonal,
Iluminado con gente llegando y marchándose a todas horas, me senté en un banco de plástico, con la espalda contra la pared, y observé a la gente, familias, mochileros, parejas, vidas normales que seguían su curso, ignorantes de mi pesadilla. Las horas pasaron. El cielo empezó a clarear detrás de los ventanales de la estación. Mi móvil principal lo tenía apagado. Solo tenía encendido el de Ana, esperando la llamada de Sergio. A las 7:34 de la mañana, el móvil vibró. Número privado. ¿Sergio? Soy yo, dijo su voz. Sonaba tensa, excitada. Elena, ¿estás sentada? Sí, susurré, agarrando el teléfono con fuerza. He estado haciendo llamadas. He despertado a medio mundo. Y he encontrado algo. Algo gordo. Me callé conteniendo la respiración. Mauricio no trabajaba solo. Su principal socio en los últimos 2 años ha sido una constructora inmobiliaria norte. Es una tapadera. Detrás está una trama de blanqueo de dinero de dudosa procedencia. Posiblemente narcos. La policía económica los lleva vigilando un tiempo pero no tienen pruebas. Dios mío, respiré. Y hay más, continuó Sergio, bajando la voz. Claudia Márquez. Hace un mes, hizo una solicitud de prácticas en el estudio de Mauricio. Fue rechazada, pero según un amigo de la facultad, ella seguía interesada en él. Decía que estaba investigando algo grande para su trabajo de fin de grado, sobre corrupción urbanística y lavado de dinero. Todo encajaba, horriblemente. ¿Crees que Mauricio? No pude terminar la frase? No lo sé, dijo Sergio, grave. Pero si Claudia se acercó demasiado al fuego, si le enseñó sus cartas, la gente con la que Mauricio se junta, no se anda con chiquitas. Un accidente podría ser arrange muy fácilmente. No fue un accidente. Lo supe en el acto. La carta era una farsa. Mauricio no estaba protegiéndose de un chantaje, estaba ocultando un asesinato. Y me estaba usando a mí una vez más como su peón. Elena, tienes que ir a la policía. Ya insistió Sergio. Con esto, les doy mi fuente, pero tienes que ir. ¿Y la amenaza contra mis hijos? Pregunté, aterrada. ¿Es una bluff, Elena? ¿No tiene pruebas? Es lo único que tiene para manipularte. En ese preciso instante, otro mensaje entró en el móvil de Ana, era de Daniel. Lo leí con los ojos nublados por las lágrimas. Mamá, por favor, contesta. Papá nos ha mandado un mensaje a Laura y a mí. Desde comisaría no sé cómo. Dice que hablemos contigo. Que te convenzamos de que le demos el coartada. Dice que si no, sacará a la luz nuestro secreto. ¿Qué secreto, mamá? ¿De qué está hablando? Nos está asustando. ¿Tú sabes algo? ¿Tienes algún secreto que nos ocultas? Mauricio había actuado. Había lanzado el anzuelo a los niños. Y ellos, confusos y asustados, me mordían. Me preguntaban a mí, la sospechosa, la ausente, si tenía un secreto. La gota que colmó el vaso. El dolor, la rabia, el miedo, la traición, todo estalló dentro de mí en un torrente de determinación fría y clara. No, ya no más. Sergio, dije, mi voz sadana y firme, plana. Voy a la policía, pero no aquí, en Madrid. Voy a volver, ahora. ¿Estás segura? ¿Cómo? Coge el primer tren, dije, levantándome del banco, mirando hacia los andenes. Y prepárate, porque cuando llegue, no voy a dar una declaración. Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras que iba a decir, el punto de no retorno. Voy a dar una rueda de prensa. El traqueteo del tren AVE hacia Madrid era un mantra metálico que se acompasaba con el latido furioso de mi corazón. Por la ventanilla, los campos castellanos, bañados por la fría luz del amanecer, se sucedían en un borrón verde y ocre. Era un mundo que seguía girando, indiferente al terremoto que había sacudido el mío hasta reducirlo a escombros. Apretaba con fuerza el móvil de Ana en una mano, en la otra una carpeta de plástico barata que acababa de comprar en la estación. Dentro, impresos en una papelería de autoservicio que olía a tóner caliente, estaban los documentos que Sergio me había enviado por email, los esquemas financieros de Inmobiliaria Norte, los rumores de su conexión con el narcotráfico, la solicitud de prácticas de Claudia Márquez en el estudio de Mauricio, y la declaración de su amigo de la facultad. No eran pruebas irrefutables para un juez, pero eran suficiente para sembrar la duda, para torcer el brazo de la narrativa que Mauricio había construido. Y luego, en un sobre aparte,
Dentro de la carpeta estaba la carta de Mauricio, su letra pulcra y arrogante, esas palabras envenenadas que pretendían ser mi salvación y eran mi condena. Las sentía arder a través del papel. Sergio había intentado disuadirme por teléfono. Elena, es una locura. La policía te está buscando. Si das una rueda de prensa, se van a poner hechos una furia. Podrían acusarte de entorpecer la investigación. Ya me están acusando de cosas peores, Sergio. Le había respondido, con una calma que ni yo misma me reconocía. Necesito que el mundo escuche mi versión antes de que la de ellos se solidifique. Necesito que mis hijos la escuchen. ¿Y qué vas a decirles? La verdad, dije, y colgué. La verdad. Esa palabra, tan simple, se había vuelto un artefacto complejo y peligroso. ¿Cuál era mi verdad? ¿La de la esposa traicionada? ¿La de la madre abandonada? ¿La de la posible suicida? ¿O la de la mujer que se negaba a ser el chivo expiatorio de un asesino? A las 8:47 de la mañana, el tren se detuvo en Chamartín. Madrid, mi ciudad. El escenario de mi felicidad pasada y de mi pesadilla presente. Bajé con paso firme, mezclándome con la multitud anónima que se dirigía a sus trabajos, a sus vidas normales. Yo ya no tenía una vida normal, iba a dinamitar los cimientos de la que me quedaba. Me dirigí directamente a un pequeño hotel cerca del Paseo de la Castellana que Sergio me había recomendado. Pagué en efectivo, con el dinero que me quedaba, y subí a una habitación impersonal. Me miré en el espejo del baño. Estaba pálida, con ojeras profundas, el pelo grasiento y revuelto. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y con olor a humedad y miedo. Pero mis ojos tenían un brillo nuevo, un brillo de rabia contenida y determinación absoluta. A las 9:30 en punto llamé a Sergio. Estoy aquí. ¿Está todo listo? Sí. He avisado a 3 periodistas de confianza, de medios serios. Les he dado un off the record explosivo. Están esperando en el café de enfrente del hotel. No será una rueda de prensa multitudinaria, pero lo que digas se va a difundir como la pólvora. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, mentí. No estaba segura, estaba aterrada. Pero era el único camino hacia adelante. Bajé al café. Era un lugar tranquilo a esa hora. En una mesa apartada, 3 personas, 2 hombres y una mujer con expresiones expectantes y notebooks en la mano, me observaron acercarme. Sergio estaba con ellos, y me hizo un leve gesto de ánimo con la cabeza. Me senté. No dije buenos días. Respiré hondo y apoyé la carpeta sobre la mesa. Soy Elena Hernández, comencé, mi voz sorprendentemente clara y estable, y les voy a contar una historia. Una historia de abandono, de manipulación y de una mentira tan grande que podría sepultar la verdad para siempre. Y les hablé del viaje, del portazo en la carretera de Soria, del silencio de mis hijos. Les hablé de la llamada de auxilio, de la policía en casa de Mauricio, de la mención de mis cosas, y entonces saqué la carpeta. Anoche recibí esto, dije sosteniendo en alto el sobre con la carta. Una carta de mi exmarido, Mauricio Castillo. En ella se declara autor del accidente que causó la muerte de Claudia Márquez. Un suspiro colectivo recorrió la mesa. Las plumas comenzaron a volar sobre los cuadernos. Pero es mentira, continué, dejando la carta sobre la mesa sin sacarla. No fue un accidente. Él intenta una vez más manipular la realidad. Intenta chantajearme para que le proporcione una coartada, amenazando con destruir a mis hijos si no lo hago. Les resumí la amenaza sobre el supuesto intento de suicidio. Los periodistas me miraban, fascinados y horrorizados. ¿Tiene pruebas de ese chantaje?, preguntó la mujer periodista, su voz suave pero directa. Tengo la carta, dije. Y tengo esto. Abrí la carpeta y repartí las fotocopias que Sergio me había proporcionado. Claudia Márquez no era una amante chantajista. Era una estudiante de periodismo que investigaba las conexiones de Mauricio Castillo con una trama de corrupción y blanqueo de dinero. Inmobiliaria Norte. Pregunten a la policía económica. Pregunten por qué una joven que olfateaba esto desaparece, y de repente la investigación se centra en un móvil pasional y en una esposa despechada. El ambiente se electrizó. Estaba lanzando una acusación gravísima, no solo contra Mauricio, sino contra la propia investigación policial, si ésta estaba siendo manipulada.
¿Está diciendo que su exmarido asesinó a Claudia Márquez para silenciarla? Preguntó uno de los hombres, su voz cargada de escepticismo pero también de excitación por la primicia. Estoy diciendo que la versión de los hechos que él quiere imponer es falsa. Estoy diciendo que soy otra víctima de su manipulación. Y estoy diciendo que la verdad sobre lo que le pasó a Claudia no reside en los rencores de un divorcio, sino en los despachos de una constructora corrupta. Yo no maté a esa chica, y no voy a permitir que usen mi dolor para ocultar quién lo hizo, o por qué. Me levanté. El teatro había terminado. Había plantado la semilla. La carta y estos documentos se los dejo a ustedes. Hagan con ellos lo que crean conveniente. Yo, ahora, me voy a entregar a la policía, pero lo haré después de que mi versión se haya hecho pública, para que nadie pueda torcer mis palabras o silenciarme. Sin darles tiempo a más preguntas, di media vuelta y salí del café. Sergio me siguió. Elena, eso ha sido increíble y temerario. Necesitaba que fuera así, dije temblando por dentro ahora que la adrenalina empezaba a bajar. Ahora llévame a comisaría. En el coche de Sergio el mundo exterior pasaba como una película muda. Mi teléfono, el de Ana, empezó a vibrar de forma incesante. Noticias push. ¿Alertas? Los medios ya estaban publicando la primicia. Es mujer de Mauricio Castillo. Desmonta su confesión, acusa a su exmarido de chantaje, y señala una trama corrupta tras la muerte de Claudia Márquez. Había prendido la mecha. Ahora debía enfrentarme a la explosión. Cuando llegamos a la comisaría central, ya había varios coches de periodistas aparcados fuera. Sergio se despidió con un apretón de manos silencioso pero elocuente. Bajé del coche, y caminé hacia la entrada con la cabeza alta, sintiendo el peso de las miradas y el zumbido de las cámaras. En el interior, un agente joven me miró con curiosidad. Señora, soy Elena Hernández. Creo que me están buscando. El agente palideció, y llamó de inmediato a su superior. En menos de un minuto, el inspector jefe David Vargas apareció. Su rostro era una máscara de profesionalidad, pero sus ojos delataban una furia contenida. Señora Hernández, ha cometido un error gravísimo, dijo, sin preámbulos. ¿He dicho la verdad, inspector? Algo que parece molestarle mucho, respondí, sin apartar la mirada. La verdad se dice en un despacho, con un abogado, no en un espectáculo mediático. Venga conmigo. Me condujo a una sala de interrogatorios fría y desnuda, la misma supuse en la que estaría Mauricio. Me senté en la silla de plástico frente a la mesa vacía. Vargas se sentó frente a mí. Su rueda de prensa ha puesto en peligro la investigación, comenzó. ¿O este la ha redirigido hacia donde debería haber ido desde el principio? Repliqué. ¿Han investigado a Inmobiliaria Norte? ¿A los socios de Mauricio? ¿O este solo se han centrado en el drama conyugal que él le sirvió en bandeja? Vargas apretó la mandíbula. ¿No puede venir aquí a darme lecciones sobre cómo hacer mi trabajo? ¿Alguien tiene que hacerlo?, dije con una frialdad que me sorprendía a mí misma. Tengo una carta de Mauricio donde confiesa un crimen que no cometió como él dice y me chantajea. Y tengo información que sugiere que la víctima le estaba investigando. ¿Van a ignorar eso? En ese momento la puerta se abrió. Un agente le entregó un expediente a Vargas. Él lo abrió, lo leyó rápidamente, y su expresión cambió. La furia dio paso a una profunda, casi cómica, perplejidad. Luego me miró. Parece que la presión mediática surte efecto, dijo, con un deje de amargura. Acabo de recibir una orden del juez. A petición de la Policía Económica, se amplía la investigación a Inmobiliaria Norte, y se citará a declarar a sus directivos, y en base a la carta, hizo una pausa, midiendo sus palabras. Las acusaciones de chantaje contra Mauricio Castillo serán añadidas a su sumario. No sonreí. No celebré. Solo asentí lentamente. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. ¿Puedo ver a mis hijos?, pregunté. Vargas suspiró. Están en una sala esperando. Han estado siguiendo las noticias. Me llevó por un pasillo hasta una sala con una mesa y unas sillas. Al abrir la door, dos rostros pálidos y ojerosos se volvieron hacia mí. Daniel y Laura estaban sentados juntos, como buscando consuelo el uno en el otro. En la mesa, una tablet mostraba un titular de prensa con mi foto. Se levantaron de un salto. La expresión en sus caras era indescifrable, una mezcla de miedo, incredulidad, vergüenza y una pizca de esperanza.
Mamá, murmuró Laura, su voz quebrada. ¿Es verdad todo lo que has dicho? Los miré a los dos, a mis hijos, a las criaturas por las que había jugado mi última carta, arriesgándome a ir a la cárcel por entorpecer una investigación, solo para protegerlos de una verdad aún más dolorosa. ¿No todo?, dije suavemente, acercándome, no todo. Me miraron confusos. La parte del chantaje, de la carta, es verdad, continué, conteniendo las lágrimas. Él me amenazó, dijo que si no le ayudaba, diría que mi despiste con la medicación había sido un intento, y que vosotros lo sabíais, y no hicisteis nada. Laura palideció aún más. Daniel dio un paso atrás, como si le hubiera golpeado. ¿Tú lo intentaste?, preguntó Daniel, su voz un hilo de voz cargada de un horror nuevo. Hubo un momento hace meses en que el dolor fue tan grande que pensé en ello. Solo un momento. Fue un error, un susto. Y lo superé. Solo yo lo sé. O eso creía. Él lo usó para amenazarme. Para intentar que mintiera por él. Les mostré la carta, la página donde estaba escrita la amenaza. Laura la leyó y rompió a llorar, cubriéndose la boca con las manos. Daniel la cogió, leyó, y su rostro se descompuso en una mueca de dolor y rabia. Yo entré en tu habitación esa noche, sollozó Laura de repente. Te vi, con el frasco, y con una expresión, no supe qué pensar. Se lo conté a Dani, y él. Y yo se lo dije a papá, cortó Daniel, su voz cargada de una amargura infinita. En una de sus visitas, estaba tan enfadado contigo, tan frustrado, se lo solté, como un reproche, para hacerle ver lo mal que estábamos. Se llevó las manos a la cara. Dios mío, le di el arma, se la di. Cayó de rodillas en el suelo, sacudido por unos sollozos brutales, de hombre que descubre que ha sido el instrumento de su propia destrucción. Laura se arrodilló a su lado, abrazándolo, llorando con él. Yo me quedé de pie, observando la escena. El secreto estaba fuera. La mentira de Mauricio se desvanecía, perplejo por una verdad mucho más dolorosa y compleja. No había sido un bluff completo, había explotado una debilidad real, una fractura que él mismo había creado y que nosotros, en nuestra miseria, habíamos alimentado. Me arrodillé frente a ellos, no los toqué, solo les hablé. Lo que pasó en la carretera, os entiendo. Yo os fallé, os sumí en mi tristeza, hasta que no pudisteis más, y lo siento, lo siento, lo siento, más de lo que podré decir nunca. Levantaron la cabeza, mirándome con unos ojos inundados de lágrimas y arrepentimiento. Pero lo que él hizo, continué mi voz firme, usar vuestra confusión, vuestro dolor para manipularnos e intentar evadir la justicia, eso no tiene perdón, y no podemos permitir que gane. Tenemos que enfrentarnos a esto, juntos, esta vez de verdad. Daniel extendió una mano temblorosa y agarró la mía, su piel estaba fría. Laura hizo lo mismo, apretando nuestros dedos entrelazados con una fuerza desesperada. Lo siento, mamá, lloró Daniel, su voz apenas audible. Te abandonamos, te fallamos. Y yo os fallé a vosotros, susurré, dejando que por fin las lágrimas rodaran libremente. Pero estamos aquí, y esta es nuestra verdad, fea, complicada y rota, pero es nuestra, no la de él. Nos abrazamos allí, en el suelo frío de la comisaría, los tres. No era un abrazo de reconciliación feliz, era un abrazo de supervivientes, de náufragos que se aferran a los restos del mismo barco que hundieron. El camino por delante sería largo. La relación con mis hijos estaba hecha trizas, y necesitaría una reconstrucción lenta y dolorosa. El nombre de nuestra familia quedaría para siempre manchado por el escándalo. Mauricio lucharía con uñas y dientes, y la verdad sobre Claudia tardaría en salir a la luz. Pero en ese momento, en el suelo, abrazados, habíamos hecho lo más importante, habíamos dejado de creer en sus mentiras, y habíamos empezado, por primera vez, a aceptar las nuestras. La puerta de la sala se abrió. El inspector Vargas asomó la cabeza. Su expresión había suavizado. Señora Hernández, dijo, su abogado está aquí, y hay una visita para usted. Es la madre de Claudia Márquez. Insiste en hablar con usted. ¿La recibo? El mundo se detuvo de nuevo. La madre de Claudia, la mujer cuyo dolor eclipsaba al mío por completo. ¿Qué podría decirle yo? ¿Qué podría ella querer de mí? Miré a mis hijos.
Sus rostros marcados por el miedo y la expectación me dieron valor. Asentí lentamente. Sí, dije, poniéndome de pie, arreglando mi ropa arrugada con manos que no temblaban. Recíbanla. El inspector asintió y se retiró. Yo respiré hondo, preparándome para enfrentar el espejo más doloroso de todos, el dolor ajeno que mi familia había ayudado a causar. La guerra no había terminado, pero la batalla por mi alma, y por la de mis hijos, acababa de comenzar. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo sentía que íbamos a luchar del mismo lado. La mujer que entró en la sala era menuda, de pelo cano recogido en un moño tirante, y llevaba un abrigo negro demasiado grande para su frágil estructura. Pero era su mirada lo que me detuvo el corazón. Tenía los ojos de Claudia, los mismos ojos grandes y vivaces que había visto en las fotos de los periódicos, pero en los de ella no quedaba rastro de la vida. Solo un dolor tan profundo y antiguo que parecía haber existido desde siempre, un dolor que supe al instante, mi propio dolor no era más que un pálido reflejo. Se detuvo frente a la mesa, sin sentarse. Nos miró a los tres, arrodillados en el suelo, nuestras caras marcadas por las lágrimas y la confesión. No había ira en su rostro, no había acusación, solo una curiosidad devastadora y una fatiga infinita. Señora Hernández, dijo su voz, suave como la ceniza, soy Isabel Márquez. Me puse de pie con dificultad, las piernas entumecidas. Daniel y Laura se levantaron también, quedándose ligeramente detrás de mí, como niños buscando refugio. Señora Márquez, comencé, mi voz quebrada por la emoción. No sé qué decirle. Lo siento por su hija, por todo. Ella asintió lentamente como si mis palabras fueran algo que ya había escuchado 1000 veces y que ya no tenían significado. He estado fuera, dijo, señalando vagamente hacia la puerta. He oído lo que ha dicho a los periodistas, sobre mi Claudia, sobre lo que ella investigaba. Contuve la respiración. ¿Venía a reprocharme que hubiera manchado el nombre de su hija, asociándola a una trama turbia? ¿A gritarme que su hija no era una metiche, sino una víctima? Mi Claudia, continuó ella, y por primera vez su voz se quebró un poco. Siempre fue así. De pequeña, si veía una injusticia en el patio del colegio, era la primera en plantarse. No podía soportar la idea de que los fuertes abusaran de los débiles. Una sonrisa triste, fantasmagórica, le rozó los labios. Su padre y yo siempre le decíamos, Claudia, el mundo está lleno de injusticias, no puedes luchar contra todas. Y ella nos respondía, pero puedo luchar contra esta, y contra la siguiente. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. No hizo nada para enjugarlas. Cuando empezó la universidad cambió. Se volvió más seria, más determinada. Decía que el periodismo no era solo contar historias, era dar voz a los que no la tenían. Empezó a llegar a casa con carpetas llenas de papeles, hablando de corrupción, de tramas. Hizo una pausa, respirando hondo. Los últimos meses, estaba obsesionada con un nombre, Inmobiliaria Norte, y con un arquitecto, Castillo. El nombre sonó como un disparo en la silenciosa sala. Daniel a mi espalda contuvo un jadeo. Le dije que tuviera cuidado, susurró Isabel, y ahora su voz estaba cargada de una angustia terrible. Le supliqué que se alejara, que era demasiado peligroso, pero ella me dijo, mamá, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Calló, y el silencio que dejó fue más elocuente que cualquier grito. El peso de la culpa, de la impotencia, era casi tangible. La mañana que desapareció, continuó, luchando por formar las palabras, me mandó un mensaje. Decía, mamá, creo que tengo algo grande. Nos vemos luego para cenar y te cuento. Esa fue la última vez que supe de ella. Se llevó una mano temblorosa a la boca, ahogando un sollozo. Yo no podía respirar. Podía verla a Claudia, joven, brillante, llena de valor y de convicción, caminando hacia el nido de víboras que era el mundo de Mauricio, creyendo que la verdad era un escudo suficiente. Isabel me miró directamente a los ojos, y por un instante, vi en los suyos no a la madre de la víctima, sino a otra madre, a una mujer que como yo, había amado, había temido, había intentado proteger. Usted también es madre, dijo, como si hubiera leído mi pensamiento. Usted sabe, el miedo constante a que el mundo les haga daño, a que un día salgan por la puerta y no vuelvan,
Asentí incapaz de hablar, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Daniel apretó mi mano. Laura se acercó más apoyando su cabeza en mi hombro. Yo le he fallado a mi hija, confesó Isabel, su voz apenas un hilo de voz. No pude protegerla. Pero usted, su mirada se posó en Daniel y Laura. Aún tiene la oportunidad, aún tiene a sus hijos. Sus palabras me atravesaron. Ella, que lo había perdido todo, me estaba ofreciendo una perspectiva, un destello de luz en la oscuridad de mi propia culpa. Esta investigación, esta verdad que usted ha destapado, continuó con un atisbo de fuerza en la voz, es lo único que me queda de ella. Es la historia que ella quería contar. No deje que la entierren, no deje que la conviertan en otra cosa, por ella, y por todos los que no tienen voz. Se acercó un paso más, no para abrazarme, no para consolarme, para entregarme una responsabilidad. Luchen, nos dijo, mirándonos a los tres. Luchen por la verdad, juntos. Es lo único que al final importa. Y con eso, dio media vuelta, y salió de la sala con la misma dignidad silenciosa con la que había entrado. Se fue, dejando atrás un silencio cargado de un significado nuevo, doloroso pero purificador. Nos quedamos allí, los tres, absorbiendo el impacto de sus palabras. El egoísmo de nuestro drama familiar palidecía ante la magnitud de la pérdida de Isabel. Nuestras heridas, por profundas que fueran, podían empezar a sanar. La suya, nunca. Daniel fue el primero en romper el silencio. Tiene razón, dijo, su voz ronca pero clara. No podemos cambiar lo que pasó, ni lo que hicimos, pero podemos elegir qué hacemos ahora. Laura asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por esa chica? ¿Por Claudia? ¿Y por nosotros? Los miré a los dos, a mis hijos, y vi por primera vez no a los niños asustados que me habían abandonado en una carretera, sino adultos frágiles pero determinados que habían mirado al abismo y habían decidido dar un paso atrás para coger carrerilla. El inspector Vargas volvió a entrar, esta vez con mi abogado. La rutina de la justicia se imponía. Declaraciones, trámites, la frialdad de la ley. Pero ya no tenía miedo, porque ahora tenía un propósito que iba más allá de mi propia redención. Horas después salimos de comisaría. La prensa se abalanzó, pero esta vez no huimos. Nos detuvimos en los escalones bajo el pálido sol del invierno madrileño. Daniel se puso a mi izquierda, Laura a mi derecha, y juntos, sin decir una palabra, enfrentamos el diluvio de flashes y preguntas. No éramos una familia perfecta, éramos una familia rota, yesosa, con fracturas que quizás nunca sanarían del todo, pero éramos una familia, y estábamos juntos, y estábamos listos para luchar. La moraleja, si es que hay una en esta madeja de dolor, no es que el amor todo lo puede, porque a veces el amor no es suficiente. La moraleja es que la verdad, por dura y fea que sea, es el único terreno sobre el que se puede reconstruir algo que merezca la pena, y que a veces, para encontrar nuestra propia luz, debemos tener el valor de mirar de frente al dolor ajeno, y dejar que su reflejo nos ilumine. El camino sería largo. Pero por primera vez en 1651 kilómetros sabía que no lo recorrería sola.